Desde los años 80 del siglo XX, en mi condición de historiador, empecé a ir esporádicamente al Archivo Nacional de los Estados Unidos, que en ese entonces quedaba en el Mall de Washington, era de muy fácil acceso, a buscar allí los documentos existentes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sobre todo el cruce epistolario con la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. La utilidad de ese archivo estuvo expuesta en un libro que escribió David Bushnell sobre los archivos de la Embajada en los tiempos de Eduardo Santos. Con ese espíritu empezamos a ir. Cada viaje a Estados Unidos era una visita al archivo, 1 o 2 días recogíamos documentos, y en esa labor nos encontramos con otros 2 autores colombianos que estaban en la misma condición en los años 90 y principios del 2000, Luis Fernando Varela y Diana Marcela Rojas. Llegamos a la conclusión de que había que presentar los archivos de los Estados Unidos a los historiadores colombianos y lo hicimos. Yo continué yendo, escribiendo sobre los archivos, me convertí en el depositario de documentos y entonces decidimos entregarlos al Centro Nacional de Memoria Histórica. Los archivos parten de 1928, donde encontramos algo sobre la creación de la UNIR por Gaitán. Luego siguen cronológicamente en los años 30, 40, hasta los 50 del siglo XX, es decir, tomamos desde el final de la hegemonía conservadora, pero sobre todo la República Liberal, hasta el asesinato de Gaitán y los, digamos, advenimientos del Frente Nacional. Es un archivo que contiene básicamente, como lo decía, los informes que enviaba la Embajada de Estados Unidos en Colombia al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces nos dan cuenta, por ejemplo, del perfilamiento que le estaban haciendo a Gaitán, de las reuniones que tenían los presidentes electos con la embajada. Allí están, por ejemplo, las reuniones de Olaya Herrera, están las reuniones de Eduardo Santos, están las reuniones de López Pumarejo, y conocemos así muchos momentos y circunstancias ocultas de la historia de Colombia, sobre la cual los candidatos, los presidentes electos y los presidentes en ejercicio iban a dar razón a la Embajada de los Estados Unidos. Eso que se hizo con Eduardo Santos, que dispuso incluso de las playas y de los aeropuertos de Colombia para Estados Unidos en caso de que fuera atacado al canal, lo hace también López Pumarejo, pero diciendo, por favor, esto manténganlo en secreto. Esto es entre nosotros, de presidente a presidente. Y además él les permite a agentes de los cuerpos de seguridad de los Estados Unidos operar libremente en Colombia. Esto está. Lo que fue la política petrolera, lo que planearon hacer después de la masacre de las bananeras con la United Fruit Company para recuperarles la imagen. Es decir, hay muchos episodios desconocidos de la historia de Colombia que hay que rastrear en esos archivos. Hemos escrito algo sobre ello, pero poco, siempre será necesario otras miradas. Tenemos muchos documentos fotocopiados, lo seguimos haciendo, incluso la última visita que realicé personalmente la hice en el año 2013, donde acopiamos unos materiales que no habían cumplido los 40 años y que por eso también, por algunas medidas del Departamento de Estado, no habían sido puestas al público, pero entonces los trajimos. Son cerca de 2.000 o un poco más, 2.500 folios los que se han fotocopiado. En algunas exposiciones que hacíamos, por ejemplo, sobre Gaitán o sobre el ejército, nos encontramos con miembros del Centro Nacional de Memoria Histórica con quien veníamos teniendo relación, entonces nos hablaron del archivo y pues para mí personalmente todos mis fondos, los documentos deben ser públicos y deben formar parte de un fondo al cual tengan acceso la población colombiana en general y más aún los jóvenes historiadores. Ya no hay que ir
a Estados Unidos, que entre otras cosas hay que decir lo siguiente: Estados Unidos se ha negado a digitalizar y a poner en internet esos archivos. Hay que ir allá. Lo ha hecho España con el Archivo General de Indias, Estados Unidos no. Pero además Estados Unidos ha dispersado sus archivos porque hay archivos presidenciales en la ciudad natal de cada uno de los presidentes. Es sumamente difícil. Entonces, pues bueno, ya que hicimos esa labor, el mismo Archivo General fue quitado de la plaza central del Mall de Washington y enviado a Maryland, a hora y media, 2 horas de Washington. Entonces cada vez es más difícil la consulta de estos archivos. Hay que disponer de un tiempo, de un desplazamiento, por supuesto de una visa y de un capital. Ahora no, lo tenemos aquí en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Este archivo está abierto al público y cualquiera puede ir, por supuesto. Podremos decir que hay una limitación y no. Todo el archivo está en inglés, es la correspondencia de la embajada con el Departamento de Estado, se hace en inglés, pero está absolutamente legible. Y un programa con el celular nos lo puede traducir. El inglés entonces no es una barrera. Por supuesto también, si conocemos el inglés mucho mejor, y está a disposición y está digital. Lo que no ha hecho Estados Unidos lo hace el Centro Nacional de Memoria Histórica, ponerlo a disposición del país y cada quien podrá incluso observarlo desde la casa. Y podremos entonces así ampliar el marco de conocimiento de la historia de Colombia observada por la Embajada de los Estados Unidos.